Bienvenidos al cuarto video de nuestro tutorial de Unity en donde estamos haciendo el juego de rodar la bolita. Y si han seguido todos los pasos hasta el momento y todo lo que hemos visto en los videos, van a tener algo de este estilo. Una bolita que podemos controlar con el teclado en los ejes vertical y horizontal, que se mueve utilizando el motor de físicas de Unity y que la cámara lo está siguiendo de forma natural, de tal manera que en todo momento la tengamos en el centro puro y podamos tener una buena visualización de ella. Hasta el momento esto está funcionando lo más de bien. Lo único raro que está pasando es que si nos emocionamos con la aceleración, nos podemos caer del piso y seguir derecho hasta el infinito. O por lo menos hasta que el computador se canse y se quede sin memoria. Entonces, vamos a poder tratar de hacer algo con respecto a ese comportamiento que está teniendo. Obviamente una forma elaborada de hacerlo sería que si el jugador se cae y después de un rato se destruya, ¿sí? O se muera y reinicia otra vez el juego. Se puede hacer eso y puede ser un reto interesante de programación, pero por ahora hagamos algo un poco más sencillo y esto sería, pongámosle barreras a nuestro juego, unas paredes acá que eviten que el jugador salga volando por el borde. Si recuerdan en el video anterior, en algún momento nosotros pusimos aquí una esfera para probar un concepto. Y si se dieron cuenta o si lo probaron, si se chocaban con la esfera, el choque se producía. La esfera jugador no era capaz de atravesar a la otra esfera. Y nosotros no hemos programado absolutamente nada respecto a eso. Ese comportamiento lo está teniendo casi de forma automática. Eso es porque nosotros decidimos que nuestro jugador se comportara de forma física. Si recuerdan, nosotros tomamos esa decisión al agregarle el componente Rigid Body a nuestro jugador. Esto le dice a Unity, este objeto, que se llama jugador, se va a comportar de forma física, va a seguir las reglas que el motor de física de Unity tiene. Eso es lo que también hace que no traspase el piso y que cuando ya no está en contacto con el piso y se vaya hacia el vacío, la gravedad siga su juego. Por ejemplo, si nosotros cogemos y apagamos esta opción que dice Use Gravity del Rigid Body y la apagamos y lo prendemos, van a darse cuenta que ahí sigue nuestra bolita. De por sí podemos seguir moviendo la bolita, pero ya no se cae hacia el vacío. Eso es porque nosotros le pedimos a Unity que no utilizara la gravedad. Hubo aquí un comportamiento chistoso y es que se chocó con el piso cuando lo estuvimos moviendo y miren ahora dónde va nuestra bolita. Eso es porque aunque no esté utilizando gravedad, los otros elementos físicos siguen funcionando, como por ejemplo los choques. Detectó un choque, una colisión entre el jugador y el piso, el choque se considera elástico, acá también podemos controlar ese tipo de cosas y pues salió volando pues porque hubo un choque y los choques producen fuerzas opuestas. Entonces, este tipo de cosas podemos controlarlas con el Rigid Body únicamente con agregarlo. No es necesario programar nada. Entonces, eso significaría que nosotros podríamos poner unas paredes alrededor del piso de tal manera que se choque con las paredes y no siga derecho. Solamente con que la pared exista ya puede hacerse el choque. No es necesario programar absolutamente nada. Más específicamente, si un objeto tiene un rigid body, va a tener un contacto físico, es decir, va a haber un choque y no va a poder estar en la misma posición que cualquier otro elemento 3D que tenga un collider. Acá está el ejemplo del componente que se llama collider. Nuestro jugador, como está basado en una esfera, tiene un sphere collider. De por sí, cualquier objeto 3D que esté en la escena, por defecto, tiene un collider. Si se van al piso, se van a dar cuenta que tiene mesh collider. ¿Sí? Por eso, cuando el eh, jugador cae al piso, no sigue derecho. Pero, por ejemplo, la cámara no es un objeto 3D, es un objeto un poco especial. Y esto no tiene un collider por ningún lado. Es decir, si por alguna razón tenemos la cámara como muy abajo y el jugador llega a atravesarla, no se va a chocar, la cámara no va a salir volando. Entonces, podemos utilizar ese comportamiento del motor de Unity para crear interacciones físicas sencillas sin ninguna sola línea de código. Así que vamos a crear un grupito de paredes aquí alrededor de nuestro piso para que nuestro jugador no salga volando hacia el infinito. Si pueden imaginárselo un poco, nuestras paredes van a ser un grupo de objetos que van a estar aquí a lo largo de los bordes de nuestro piso. Todas las paredes van a ser exactamente igual y en últimas van a tener el mismo comportamiento que es no tener ningún comportamiento, simplemente van a estar ahí paradas evitando que el jugador siga derecho. Este grupo de paredes, que si pueden pensarlo van a ser como cuatro objetos diferentes, uno aquí a estos lados y otros dos aquí a estos lados, son como un grupo en sí mismo, no nos interesa la pared individual sino todo el conjunto de paredes. Esto es muy típico encontrarlo en diferentes juegos, por ejemplo, todas las monedas de un nivel, o todos los ladrillos, o todas las casas, todos los edificios, cosas de ese estilo.
donde no es tan importante un objeto solito, sino como todo el conjunto de objetos. Nuestra jerarquía de la escena, ya lo hemos visto desde antes, se parece muchísimo a la jerarquía del proyecto, a una jerarquía, a una composición de carpetas de Windows o de cualquier otro sistema operativo. Y nosotros vimos que puede haber relaciones de padres e hijos entre dos objetos. Simplemente el jugador, por ejemplo, puede tener o contener otro montón de objetos dentro que serían sus hijos, como la cámara, como lo intentamos en el video pasado. Podemos hacer algo interesante con los objetos y es tener como una carpeta, por así decirlo, que contenga todas las paredes del nivel. Y si necesitamos hacer un cambio al comportamiento o a la posición o simplemente tener acceso rápidamente a todas las paredes del nivel, que podrían llegar a ser muchísimas a lo largo de toda una escena, pero pues no nos interesa una pared individual, sino todas las paredes, podremos tratar de tenerlas algo así como en una carpeta o más específicamente, utilizando bien el lenguaje, un objeto padre que represente absolutamente todas las paredes del nivel. Ahora, ¿ese objeto qué sería? ¿Un cuadrado en algún lado? ¿Un círculo chiquitico por allá en una esquina que no interactúe con nada? Tener algo físico en la escena es muy mala idea, en especial si tiene algún tipo de forma o material o color, porque le estaríamos pidiendo a Unity que esté renderizando y que esté procesando cosas que no nos interesa que procese. Así que es más inteligente crear un objeto vacío. Es decir, algo que existe en la escena, pero que no se ve en la escena en ningún lado. O la cámara no lo ve de ninguna forma y básicamente no existe. Solo existe en la memoria, por así decirlo. Eso se puede hacer fácilmente. Si nosotros vamos a la escena y seleccionamos el de crear, podemos crear algo vacío. Create empty. Y eso nos crea un GameObject que se comporta completamente como un GameObject. Y lo más fácil de detectar de eso es que tiene un transform. Si se dan cuenta, podemos posicionarlo en la escena, pero no tiene absolutamente nada más. No tiene ningún otro componente. Nosotros podríamos empezar a agregarle y agregarle y agregarle componentes hasta transformarlo en algo que sí se vea en la escena. Pero por lo general ya hay cosas en Unity que nos permiten hacer eso sin necesidad de crear un objeto vacío desde ceros. El uso más típico que se le da a los objetos vacíos es para contener un grupo de otros objetos. Como por ejemplo, en nuestro caso, vamos a crear este objeto vacío para contener todas las paredes. Entonces le voy a poner ese nombre, paredes. Y listo, ya tenemos el objeto paredes que va a ser una carpeta grandota que va a contener objetos más chiquitos, o no necesariamente más chiquitos, sino otro tipo de objetos, y todos van a ser paredes. Una buena práctica de programación es que todos estos objetos vacíos estén siempre en el origen para saber dónde están en un momento dado y que no interfieran por alguna razón con otras cosas en el espacio. Es una buena práctica de programación. No es obligatorio, pero es una buena práctica. Entonces ya tenemos nuestro objeto papá, que es un objeto vacío llamado paredes. Ahora sí creemos las paredes como tal. Vamos a crear entonces un nuevo objeto 3D. Esta vez va a ser un cubo. Entonces nos vamos a 3D Object y buscamos el cubo. La cámara está estorbando un poco. Acá está nuestro cubito. Entonces, el cubo va a hacer las veces de nuestra pared. Vamos a querer posicionarlo en los bordes de nuestro piso. El cubo como tal, pues sirve y funciona. Y si lo ponemos ahí, por ejemplo, y lo dejamos en la posición en la que está, y utilizamos la esfera, va a chocar y no va a avanzar. Obviamente crear la pared como si fueran ladrillos y crear toda esta zona a punta de cubos suena aburrido y se ve feo. No es exactamente la forma más fácil de hacerlo. Podemos hacer varias transformaciones al cubo de tal manera que quede como nosotros queremos. Si nosotros queremos cambiar el tamaño, es decir, la escala de un objeto, podemos utilizar la herramienta de escala que es esta de acá, Scale Tool, y aparecerá este gizmo con los cuadraditos. El gizmo nos permite arrastrar los diferentes ejes para cambiar lo que nosotros necesitemos. Obviamente también podemos utilizar en el transform las medidas que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que esta es la zona X, no lo quiero de un grueso de 1, que es la unidad estándar, porque le estaríamos dando muy poquito espacio a nuestro jugador, entonces pongámosle 0.5 de este lado, dejémoslo un poquito alto, así que dejémoslo en 1, y el Z, ese sí es un poquito más importante, porque es el que necesitamos que cubra todo el ancho de
del piso. Aquí es donde ya pues poner un número queda un poquito difícil, entonces podemos utilizar la herramienta para moverlo de forma sencilla. También necesitamos posicionarlo bien, porque si se dan cuenta va a crecer de forma equilátera hacia ambos extremos de la coordenada, en positivo y en negativo, y eso puede hacer que posicionarlo sea un poquito difícil. Es necesario ser un poquito cuidadoso con eso. Si ustedes quieren manejar de forma un poco más fácil las herramientas de acá sin necesidad de estar moviendo el mouse hacia allá a cada rato, ustedes pueden utilizar las letras Q, W, E y R para ir rotando dentro de las diferentes herramientas que hay allá. Estas herramientas también se utilizan para modificar objetos en el escenario, pero están más que todo pensadas para objetos en 2D. Estas herramientas de acá son las que más se usan para objetos en 3D. Entonces, uno puede con cierta prestigia y moviendo la cámara de forma inteligente, eh, moverlo hasta la posición en que uno quisiera que quede y del tamaño que uno quisiera que quede. Si después de que uno lo tiene más o menos bien, uno puede ajustar lo suficiente el número para que quede un número un poco más cercano a algo completo, si son así de obsesivos compulsivos como yo. Esto está muy feo, así que lo voy a dejar en 10. ¡Hey! Listo, perfecto. Ya con la pared posicionada vamos a darnos cuenta que el mayor problema que tenemos ahorita es que se pierde completamente con el piso, pues porque comparten exactamente el mismo color. Ya hicimos esto previamente con el jugador. Tenemos que crear un nuevo material. Nos vamos a la carpeta de materiales y crear uno nuevo. Entonces rápidamente vamos a hacer eso. Listo. Ya tenemos una pared que se distingue bastante del piso y del jugador y lo único que nos faltaría sería ponerle un nombre diciente. Entonces esta pared está como que hacia el occidente, entonces la voy a llamar pared oeste. Es importante, en especial en estos objetos que van a ser grupos de objetos en últimas, que le pongan nombres distintos, no únicamente pared 1, pared 2, pared 3, pared 4, pared 5, sino algo que le deje a uno saber mejor dónde están las cosas, porque se van a dar cuenta que va a crecer rápidamente este grupo y a veces, en especial si son muchos objetos, encontrar algo es difícil. En especial si uno quiere cambiar un objeto en particular que está viéndose mal o funcionando mal. Entonces, poner cosas significativas como cuál de los puntos cardinales está o la región específica donde está o una numeración pero acompañada de otros tipos de descriptor como, no sé, moneda, nivel 1, o cosas así de ese estilo, le permiten a uno posicionar estos objetos que son tan grandes mucho más fácilmente y mucho más ordenadamente. Lo último que nos faltaría acá sería transformar a la pared oeste en hijo de el objeto vacío paredes. Si se dan cuenta, no cambia para nada la posición o la relación que tienen las paredes junto con el mundo, el resto del mundo. Pero si nosotros llegamos a mover, por ejemplo, el objeto paredes, de alguna manera, se van a dar cuenta que se mueve todo el conjunto. Entonces, como ya tenemos una pared, nosotros podemos construir todas las demás de forma rápida. No queremos volver a hacer todo el procedimiento que acabamos de hacer, de coger, crear un cubo nuevo, posicionarlo en la escala y posición correcta, arrastrarle el material, pues porque ya hicimos eso con una pared, no es necesario volver a repetir absolutamente todo. Cuando los objetos ya están dentro de una escena, podemos hacer el truquito de duplicar un objeto. La duplicación funciona muy bien en Unity y se puede hacer de varias maneras. Obviamente nosotros podemos darle clic derecho y buscar la opción de duplicar que está aquí. Y eso duplicará el objeto completamente y le pondrá un numerito para diferenciarlo. Acostúmbrense a no crear 800 duplicaciones y dejar el nombre por defecto de la duplicación. Esto nos sirve bastante para ponerlo directamente al otro lado de donde queremos que esté, pero obviamente no queremos que conserve exactamente el mismo nombre. Entonces le voy a poner el nombre correcto. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el comando control D. Y esto ya nos permite tener la pared rápidamente. Solo que esta sí queremos que esté en otro lado, sino que rotada. Podemos utilizar o la herramienta de rotación y utilizar la rotación correcta, o utilizar la herramienta de acá y decirle rote 90 grados.
O si no queremos rotar, porque a veces las rotaciones no nos funcionan 100% como queremos, lo que podemos hacer es cambiar la escala. No quiero que la X sea la de 0.5, sino que sea la de 10, y no quiero que la Z sea la de 10, sino la de 0.5. Y ya nos quedó exactamente la misma forma que nosotros queríamos, pero como que en la orientación correcta. A veces es importante la rotación, otras veces, como en este caso, no tanto. Entonces cualquiera de las dos opciones es una posibilidad. De nuevo, este no es el nombre que vamos a mantener, entonces pongámosle norte y posicionémoslo en el lugar correcto. Y finalmente, como esta ya está del tamaño y forma que queremos, podemos duplicarlo y moverlo hacia el otro lugar. Y colocarle el nombre correcto. Y listo, tenemos nuestras paredes. Tal vez están un poquito muy arriba, pero podemos solucionar eso después con un poco más de paciencia. Por ahora, tenemos nuestras paredes y si corremos el juego, van a quedarse ahí quietas y nosotros ya podemos chocarnos con ella sin ningún problema. Ahora que tenemos paredes, podemos presenciar un comportamiento un poco raro y son estas sombras de acá. ¿De dónde vienen esas sombras? Pues bueno, nuestra escena está iluminada por este objeto de acá que se llama Directional Light. Si se dan cuenta, está este gizmo que nos muestra el solecito y la dirección en la que la luz se está moviendo actualmente. Esta Directional Light, su posicionamiento la verdad viene siendo bastante irrelevante, porque es algo así como la luz del sol. Está tan ridículamente lejos que el hecho de que esté un par de centímetros más arriba o más abajo es increíblemente irrelevante. Entonces el posicionamiento de la Directional Light no es relevante para nada. Podría estar en 0,0 y el asunto sigue funcionando exactamente igual. Lo que sí es importante de la Directional Light es su rotación. En este mismo instante la Directional Light está como si fueran más o menos las 10 de la mañana y está generándonos esta sombra extraña que no se ve bien. Si queremos cambiar la dirección de la luz, podemos hacerlo rotando la Directional Light. Y aquí ya se ve un poco mejor. Ahora, si ustedes no quieren tener luz direccional, es un poco complicado. Si apago el objeto, a propósito, si ustedes no quieren tener un objeto funcionando en la escena, pero no quieren deshacerse del objeto, pueden seleccionar esta opción de acá, apagar o desactivar el objeto completamente. Miren qué pasa si desactivo la luz completamente. Ok, creo que esto ya es ir un poco demasiado lejos. Sí, la luz direccional nos ilumina absolutamente todo en la escena. Casi que tiene que haber por obligación una luz direccional, porque o si no, no va a haber luz. O nos tocaría iluminar absolutamente todos con otro tipo de iluminación que se comporta un poco más físico, pero eso puede llegar a ser complicado. Obviamente pueden ustedes manipular todo lo que ustedes quieran de la luz, el color de la luz, cómo se renderiza, la intensidad, un montón de cosas. Entonces pueden jugar con la luz direccional para conseguir el efecto que ustedes quieren. Por más mesmerizante que sea ver a la bolita moviéndose a nuestro comando y chocándose con las paredes, pues hacer eso durante media hora no debe ser muy divertido, que digamos. Así que por lo menos coloquemos otro objetivo en nuestro jueguito. Y puede ser tener algún tipo de coleccionable, como por ejemplo monedas que estén por acá, que tengamos que maniobrar la bolita para poder coleccionarlas todas. ¿Sí? Entonces tenemos que crear ese nuevo objeto. Entonces, volviendo a la vista de la escena, colapsé todas las paredes para que no hicieran tanto estorbo acá, ya no me interesan las paredes, así que simplemente guardémoslas por ahí. Y vamos a crear un objeto, o más bien varios objetos que estén regados por todo el escenario que hagan de monedas que nosotros podamos coleccionar. Como van a ser muchos objetos, exactamente el mismo tipo de objeto, moneditas y varios de ellos, vamos a poder utilizar el mismo truquito que con las paredes. Crear un objeto vacío que haga de contenedor y que nos permita encontrarlas y manipularlas fácilmente. Entonces, primero hagamos eso. Vamos a crear algo vacío, pongámosle un nombre diciente, monedas, y como soy un buen programador, pongámoslo en la posición recomendada que es en 0,0. Listo, ahí está nuestro contenedor de monedas. Ahora creemos el objeto como tal, algo que haga de moneda.
Entonces podemos utilizar una esfera para eso. Entonces vayamos a 3D Object, creamos una esfera y coloquémosla aquí cerca para poder verla más fácilmente. Entonces coloquemos esto en 0.5 para que quede apenitas arriba del piso y acerquémonos un poquito. Obviamente una esfera que sea exactamente de nuestro mismo tamaño, como que una moneda que sea exactamente de nuestro mismo tamaño, como que no queda muy bien que digamos. Primero que todo cambiémosle el nombre, moneda. Así que sea por lo menos más chiquito que nosotros. Coloquémosle 0.5, 0.5 y 0.5. Listo, ahí está la monedita, pero está como muy gordita, eso no nos va a caber en el bolsillo. Entonces cambiémosle el X. Bajémoselo a algo que esté más o menos bien. Ahí puede verse más o menos bien. Esto pongámoslo en un número redondo como para que... Oh, ya quedó mucho. Listo, ahí está bonito el asunto. Sí, al parecer me gusta cómo se ve la moneda, o por lo menos la forma de la moneda ya se ve más o menos bien. Nos hace falta que de verdad se vea como una moneda, porque en este mismo instante hasta se está confundiendo con el suelo. Entonces, también ya sabemos cómo solucionar ese problema. Podemos ir acá a nuestra carpeta de materiales y crear un nuevo material. Llamémoslo moneda y pongámosle un color que asemeje algo parecido al oro. Van a ser monedas valiosas. Listo. Incluso podemos irnos aún más cachetudos y darle cierto aspecto metálico utilizando esta opción de acá. Entre más le pongan, más metálico se va a ver el asunto hasta un índice de 1, donde 1 es lo más metálico que pueden hacer. También pueden trabajar con esto para ver qué tan cromado o no se ve el asunto. Aquí la mejor opción es 0.5. Y si se dan cuenta, acá en el preview se ve bastante metálico el asunto, se ve bonito. También pueden jugar con otras opciones por acá si lo desean para ver qué es lo que pasa, pero pues si se dan cuenta, aquí pueden ver varias formas de darle cierta personalidad a solamente el color del material. Obviamente el material no sirve absolutamente de nada si está aquí solito, tenemos que arrastrarlo y ponerlo a la moneda. Y listo, nuestra moneda ya más o menos se ve como debería verse una moneda. O por lo menos aparenta ser una moneda. Si me posiciono un poquito más lejitos, puedo ver la moneda de lejos. Y lo único que necesitaría sería muchas más monedas. Pero antes de poner todas las monedas de ahí, terminemos de construir esta para que haga todo lo que nosotros queramos. Ya se ve como una moneda. Ahora tenemos que hacer que resalte un poco más en el escenario para que nosotros podamos verla bien. Si prendemos el asunto. Ah, sí, genial, ahí está la moneda. Incluso nos estamos chocando con ella. Qué curioso. Pero bueno, no es como exactamente queremos que sobresalga. Podemos hacer que sobresalga aún más y una forma de hacer que algo sobresalga es con movimiento. Entonces podemos hacer que esté rotando constantemente la monedita, un poco parecido a como funciona en Mario Bros. Así que, ¿por qué no? Creemos un pequeño comportamiento de tal manera que la moneda esté constantemente rotando. Va a ser un script algo tonto. Entonces podemos ponernos a crear eso inmediatamente. Listo, como queremos crear el script, nos vamos a la carpeta correspondiente y creamos el nuevo script de C#. Lo voy a llamar moneda controlador. Listo, ahí lo tenemos y podemos empezar a editarlo de una vez. Como verán, es exactamente la misma plantilla que tenemos de todos nuestros scripts en Unity. Para esta ocasión va a ser un script bastante sencillo, así que ni siquiera necesitamos variables. Como no necesitamos variables, no vamos a tener que inicializar nada. El start no nos sirve absolutamente para nada. Entonces podemos borrarlo, no lo necesitamos. Y en esta ocasión sí vamos a utilizar el update, por fin, yay. Entonces, el script va a ser bastante sencillo. Si piensan en cómo nosotros hicimos para mover la cámara, lo que hicimos fue que en cada frame le estábamos sumando un poquito más, una cantidad más a su X, a su Y y a su Z para que tuviera la sensación de movimiento. Podríamos hacer exactamente lo mismo para la rotación, solo que en vez de utilizar la posición, utilizar rotation y sumarle 1 grado o 2 grados o 10 grados a su X, a su Y y a su Z de la rotación para que tenga esa sensación de estar girando.
Aún así hay que tener cuidado con la rotación porque las rotaciones son un poquito más complejas en Unity de lo que uno le gustaría. No voy a entrar en tanto detalle como eso porque eso requería como que un video completo en sí mismo, pero si están completamente curiosos pueden tratar de buscar el concepto de cuaternión en Unity y asustarse un poco de cómo Unity realmente maneja las rotaciones. En última podemos hacer eso, pero podríamos hacerlo mucho más sencillo. Y es que en vez de nosotros estar sumándole literalmente algo a la X, a la Y y a la Z de la rotación de nuestra moneda, podemos pedirle a Unity como tal, o más específicamente al objeto, que haga esa operación. Sabe cómo hacerlo, curiosamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el update le vamos a pedir al transform del objeto en donde esté este script, que la idea sería que fuera la moneda, transform, le vamos a pedir el favor que ejecute una función. La función se va a llamar rotate. Curiosamente también existe una función llamada translate para el movimiento. La pudimos haber utilizado para la cámara, pero no lo hicimos, somos rebeldes. Esta función rotate nos exige un vector. Un vector, ¿por qué? Porque tenemos que decirle de alguna manera de a cuánto queremos que rote en X, en Y y el Z. Obviamente, si no queremos que rote en alguno de esos ejes, podemos pasarle un 0. Podríamos crear una nueva variable aquí arriba de tipo vector3, pero soy perezoso, podemos declarar el nuevo vector inmediatamente dentro de los paréntesis. Muchos lenguajes de programación dejan hacer eso. Y es simplemente utilizar el comando new directamente dentro del paréntesis. Lo que queremos es un vector3 y necesitamos ponerle algo para X, para Y y para Z. Movámoslo en todas las direcciones posibles. En cada frame, por favor, muévase 15 grados. Estos son grados de Euler. En X, muévase 30 grados en Y y muévase 45 grados en Z. Entonces esto va a estar rotando como si estuviera en la Estación Internacional Espacial. Ahora, esto es más que suficiente y con esto ya funcionaría, pero vamos a hacer algo que es muy típico colocarlo tanto en rotaciones como en traslaciones, si quisiéramos mover la cámara de esta manera. Y es esta pequeña línea acá que primero la voy a colocar y después les voy a explicar por qué lo estamos haciendo. Vamos a multiplicar, si recuerdan su física o si ya vieron algo de álgebra, su álgebra, multiplicar un vector significa escalarlo, es decir, volverlo más chiquito o más grande. Entonces lo vamos a multiplicar por un escalar, por un número. ¿Cuál número? Va a ser este número de acá. Lo voy a escribir y ya les explico qué significa. Time.delta time. Esto suena rarísimo y en efecto es algo raro, es algo un poco sofisticado que estamos haciendo y lo estamos haciendo por razones un poco sofisticadas. Rápidamente les explico la razón. Imagínense estar corriendo su computador, este juego en su computador Asus o en su computador Alienware con una RTX de 1080, 36 GB de RAM y todos los juguetes posibles para correr videojuegos, versus correr este mismo juego, no sé, en el MacBook Air de su mamá que utiliza para hacer las presentaciones de cosas que haga. Tal vez ustedes puedan pensar de que no debería existir demasiada diferencia y que nuestro jueguito no debería exigir demasiado de la máquina. Y no lo hace. Pero igual las máquinas son diferentes. El procesador en especial y la tarjeta gráfica también del primer computador es mucho más rápido que la del segundo computador. Y eso afecta este tipo de animaciones que estamos haciendo basado en frame, única y exclusivamente porque el computador más poderoso puede procesar más frames más rápido que el computador menos poderoso. Y como le estamos diciendo a nuestro juego que cambie cada frame esto, en el computador que es más poderoso, la animación se va a ver mucho más rápida que en el computador que no es tan poderoso. Es un problema netamente de máquina. Lo que estamos haciendo es evitando que la animación se vea más rápida, no porque estemos sumándole más grados en un computador que en otro, sino porque se están procesando más frames en un computador que en otro. Así que para hacer eso estamos escalando nuestro vector dependiendo de cuánto tiempo ha pasado entre un frame y el otro. Eso es este número de acá. Le estamos pidiendo a Unity específicamente que utilice un objeto que tiene por ahí guardado que se llama time y ese objeto tiene por ahí guardado en algún lado un atributo que se llama delta time. Este delta time es cuánto tiempo ha pasado entre un frame y el otro.
Esto únicamente lo estamos haciendo para que la animación se vea igual de rápida independientemente si la máquina es hiperpoderosa o no lo es. Esa es la única razón. Esto también se tiene que hacer para el movimiento si por alguna razón quieren hacer movimiento de este estilo. Y es importante hacerlo para que sea consistente en cualquier computador. Si no lo ponen, hagan la prueba. Pónganlo en un computador con alta potencia y después pónganlo en otro computador muchísimo más lento y van a darse cuenta que el movimiento y la animación se ve mucho más rápida en uno versus el otro. De nuevo en Unity, nuestro script no sirve absolutamente de nada si no está en la moneda, así que voy a cogerlo, voy a pasarlo. La moneda ya tiene el script, moneda controlador. Esto no tiene absolutamente ninguna variable, así que si se dan cuenta acá no hay nada. Pero todos los frames ahora va a estar sumándole algo a sus diferentes ejes de rotación. Así que si corremos el juego, sí, ahí se está moviendo nuestra monedita de diferentes maneras. Bien, genial. Listo, ahí está. Ahora, la moneda no hace gran cosa una única moneda por ahí volando. Sería chévere tener más de una. Pero antes de ir por ahí duplicando las monedas, podemos hacer algo aún más bonito para que Unity utilice como todo su poder en ayudarnos a hacer este tipo de cosas. Y esto es crear algo que se llama un prefab. ¿Qué es un prefab? Un prefab en últimas es un game object, un objeto de juego como este que está acá y que tiene un montón de componentes y sus componentes tienen un montón de valores para sus diferentes atributos. El prefab es un objeto de esos, pero que estamos guardando en los assets de nuestro proyecto. De tal manera que si yo quiero utilizarlo muchas veces dentro de la misma escena o volver a utilizarlo en otra escena como tal, yo pueda hacerlo sin tener que volver a construir absolutamente todo. Es como duplicar las cosas aquí en la jerarquía de la escena, pero guardándolo en nuestros assets, de tal manera que si yo creo otra escena o incluso si creo otro juego y utilizo los mismos assets, pueda trasladar, pueda pasarlo y reutilizar. Es muy importante que nosotros aprendamos a jugar con assets, de tal manera que no tengamos que estar construyendo todo una y otra vez y perdiendo tiempo de desarrollo. ¿Cómo se construyen los prefabs? Prefabs viene a propósito de prefabricado, pero pues no lo voy a llamar prefabricado porque nadie va a entender. Si ustedes le hablan a alguien de Unity y le dicen, oye, creaste el prefabricado, nadie les va a entender. Si ustedes dicen prefab, sí les entienden. Lamentablemente es el estado de nuestro idioma. Los prefabs es la otra carpeta que normalmente va en la jerarquía del proyecto y con eso nosotros ya tenemos como todas las carpetas más importantes que deberían estar acá. Entonces, primero que todo me voy a ir a los assets y voy a crear esa nueva carpeta. La voy a llamar prefabs. Me voy a meter al prefab y lo que uno normalmente hace es crear un objeto, cualquiera, el objeto que debería ser el prefab en la escena, y cuando uno ya está contento con él, ¿ya estoy contento con mi moneda? Sí, estoy contento con mi moneda. Coger de la jerarquía de la escena, arrastrar el objeto a la carpeta correspondiente en la jerarquía del proyecto. ¡Tarán! Ahí ahora me quedó la moneda acá, mi prefab acá, y se nota el cambio aquí en la jerarquía de tal manera que la moneda ahora quedó como azulito, ¿sí? Si tenemos un objeto que está de este color azulito, significa que es un prefab. Cosa curiosa, entonces ahora, como ya tengo esta moneda aquí puesta, yo puedo coger de la carpeta de prefabs, empezar a arrastrar cosas aquí a la escena y todas van a tener exactamente el mismo comportamiento. Entonces voy a coger esto y colocarla por aquí, coger esta de aquí y colocarla por acá, esta de aquí y colocarla por aquí, esta de aquí y colocarla un poquito por aquí y otro poquito por acá y sigamos arrastrando prefabs. Entonces aquí hay otro que voy a arrastrar por acá y otra por aquí que voy a arrastrar y ponerla por acá. Listo. Tengo un montón de monedas que las creé todas muy bonitos. Ahora, estas monedas deberían estar todas dentro de su respectivo papá. Entonces, coloquémosla ahí. Muy bien, espectacular. Ya están todas dentro de su papá. Ahí están las monedas. Y si corremos el juego,
Absolutamente todas tienen exactamente el mismo comportamiento. Solo tuve que crear uno, la transformé en un prefab y a partir de ese prefab creé muchos otros objetos en mi escena, todos con el mismo comportamiento. Esto se puede hacer también para el jugador. Por ejemplo, si tenemos jugador 1 y jugador 2 que deberían jugar más o menos de la misma manera, pero verse un poquito diferente, se puede utilizar este prefab o tener enemigos, ¿sí? Muchos enemigos del mismo tipo, tener un prefab del enemigo y ponerlos en diferentes partes del escenario para que haya muchos del mismo estilo. El prefab es una herramienta muy poderosa de Unity que hay que aprender a utilizar rápidamente porque le permite a uno ahorrarse muchísimo tiempo. La mecánica del prefab nos permite ahorrarnos mucho tiempo cuando estamos creando escenarios como estos, donde hay muchos objetos que se comportan exactamente de la misma manera. Pero siempre ocurre el siguiente escenario. Estoy contento con mis prefabs, ya los creé, poblé toda mi escena con cosas, pero ahora me doy cuenta de algo. Por ejemplo, acá. Yo intento chocarme con la moneda y me estoy dando cuenta que me estoy chocando mucho antes de siquiera estar tocando la moneda como tal. Acá está pasando algo extraño. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que Unity lo que utiliza para poder detectar un choque es este componente de acá que se llama Collider. Ya lo habíamos mencionado antes. Si ustedes seleccionando el objeto abren el Collider, se van a dar cuenta del gizmo que aparece ahí mostrando cómo se ve ese collider. Es el área que se utiliza para detectar si algo se está chocando o no. Y lo que pueden notar en este instante es que el área de la monedita es muchísimo más grande, el área de choque es muchísimo más grande que la monedita como tal. Entonces, deberíamos poder solucionar esto. Hay una forma sencilla de hacerlo y es, hey, volvámoslo más chiquito. Tenemos un radio de 0.5, acá está apareciendo, podemos disminuirlo un poco. Entonces, movámoslo algo más o menos por ese lado. Y si volvemos y probamos, hey, sí, ahora está chocando mucho mejor. Ya por lo menos pareciera que está cogiendo la moneda. Ya no está tan grave el asunto. Entonces, bien, listo, genial. Solucionamos el problema que nosotros teníamos antes. Ya por lo menos se ve un poquito mejor. El asunto, entonces, es que esta moneda está funcionando. Pongámosle algo de estilo 0.3, como para que quede un número completo. Esa moneda está funcionando, pero esta moneda sigue teniendo el problema, esta moneda sigue teniendo el problema, esta moneda sigue teniendo el problema. Cambiamos una, pero ahora nos falta cambiar absolutamente todas las demás. Acá tenemos 6 monedas, pero imagínense que fueran 100 o 200 monedas diferentes que hay que hacer exactamente el mismo cambio. Eso no suena bonito. Bueno, lo bueno es que el prefab tiene formas de solucionar esos asuntos. Hay varias formas de hacerlo. Primero que todo, la forma más típica de hacerlo es, esta moneda la cambié en la escena y hice todos los cambios necesarios para que apareciera como yo quiero que aparezca. ¿Listo? Ahora, quiero que todo el prefab, es decir, el que está por acá, también tenga ese cambio. Podemos hacerlo. Si nos paramos en el objeto que nosotros cambiamos, de tal manera que se comportara de la forma que nosotros queremos que se comporte, podemos irnos a la zona de acá, a la que dice prefab. Si se dan cuenta que aquí aparece, esto no aparecía antes, solo aparece hasta que el objeto se detecta como un prefab. Y podemos seleccionar la opción Open. Esto nos permite ver el prefab como tal y hacerle cambios si nosotros queremos. Si nosotros ya hicimos los cambios que nosotros queríamos hacer, podemos seleccionar la opción de acá que dice Overrides. Y si ven estos dos botones de acá, hay uno que dice Revert All y otro que dice Apply All. Revert All lo que hace es que si nosotros hicimos cambios en este objeto y no nos gustó, podemos seleccionar Revert All para que quede otra vez con la información que está en el prefab. Pero eso no es lo que queremos hacer. Nosotros queremos es, ya comprobamos que este es el radio del collider que yo quiero. Puedo irme otra vez a Override y en cambio seleccionar Apply All. Al hacer ese Apply All va a buscar, o más específicamente va a cambiar el prefab que hay por acá y todos los objetos o instancias de ese prefab que haya en la escena. Si nos vamos a la moneda 1, a la moneda 2, a la moneda 6, todos ahora tienen ese radio de 0.3. Y así pude hacer rápidamente un cambio que hice a un prefab. Esa es otra muy buena razón por la cual utilizar un prefab, porque nos permite hacer esos cambios automáticos muy rápidos sin tener que pasar objeto por objeto. Cosa que, por ejemplo, no podemos hacer con nuestras paredes, porque nuestras paredes no son prefabs. Sería buena idea que nuestras paredes también fueran prefabs, pero no voy a hacer eso por ahora. Ahora,
Nuestras monedas se están moviendo muy bonito. Chévere, nos alegra. Pero seguimos teniendo el problema de las paredes. Solamente nos chocamos con ellas. No es muy interesante que digamos. Sería interesante poder cogerlas cuando nosotros pasamos a través de ellas. Así que, bueno, tenemos que programar ese comportamiento porque ahí sí ya las físicas, el motor de físicas no nos ayuda para simplemente cogerlas. Solamente nos dice que están ahí y que podemos chocarnos con ellas. Así que vamos a tener que modificar un poco el script del jugador. No vamos a crear un script nuevo, sino que vamos a modificar el script que se llama jugador controlador. Entonces, ya lo tengo abierto acá, jugador controlador. Vamos a agregar un nuevo método. Por defecto, todos nuestros scripts van a tener la función start y la función fixedUpdate, que si se dan cuenta nosotros nunca las llamamos, simplemente se ejecutan en los momentos correctos. Esta función se ejecuta cuando inicia el juego. Esta función se ejecuta siempre al mismo tiempo cada vez que cambia el frame. Simplemente funciona. Hay muchas funciones de ese estilo. Si nosotros sabemos cómo se llaman, podemos implementarlas, llamarlas acá, es decir, construir la función acá y ejecutar código cuando ese evento en particular al que está asociado esa función ocurra dentro del juego. Por ejemplo, vamos a crear una función. Todas estas funciones suelen ser de tipo void, eso significa que no retornan absolutamente nada, simplemente se ejecutan y se llama onTriggerEnter. El nombre tiene que ser así, tal cual con todo y mayúsculas. Y tiene que tener el parámetro correcto. El parámetro que recibe esta función es de tipo collider, como el que vimos que tenía la moneda, ese frame verde que detecta cuando se hace una colección. Y el nombre, si no es importante, lo voy a llamar otro, porque es el collider del otro objeto con el que me choqué. Entonces, ¿cuándo se llama a esta función? Esta función se llama cuando el collider de este objeto donde está guardado este script, que en este caso viene siendo el jugador, entra en contacto o se colisiona con otro collider y entra a hacer lo que sea que nosotros pongamos dentro de esta función. Y lo bonito, nos da el collider del otro objeto con el que nos chocamos, de tal manera que podamos hacer diferentes cosas, como decirle al otro, oye, nos chocamos, hazte daño, o oiga, usted deme su nombre para saber si es una vida o si es un enemigo, para saber si yo o me subo vida o me muero. Cosas de ese estilo se pueden hacer. Por ahora no seamos tan avariciosos, simplemente miremos a ver cómo funciona el asunto. Entonces, simplemente detectemos que algo pasó. Hagamos la forma favorita de solucionar bugs y de verificar que las cosas están funcionando para un programador. Imprimir cosas en consola. Ustedes pueden imprimir lo que se les dé la gana en la consola de Unity para verificar comportamientos, para verificar que algo está funcionando, para saber cómo se llama algo, lo que sea. Simplemente tienen que llamar a la función que se llama print y colocar acá un texto. O pueden colocar la verdad lo que sea aquí dentro y Unity se encarga de transformarlo en texto. Entre información más bonita que pongan ustedes, construir un string de tal manera de que sea información que ustedes puedan leer fácil y rápido, pues muchísimo más les va a funcionar esta forma como de imprimir en consola para que puedan ver si hay errores o puedan saber qué es lo que está pasando. Obviamente, como en cualquier otro lenguaje de programación, no dejen esto por aquí, porque pues van a estar imprimiendo en consola y tal vez al jugador cuando esté jugando su juego le salga un mensaje extraño por ahí que no debería estar viendo. Y la otra es tengan mucho cuidado con todas estas funciones, porque todas estas funciones se pueden estar ejecutando, por ejemplo, fixed update por segundo 30 veces como mínimo, esta de acá por segundo tantas veces como como frames un objeto esté chocando contra otro. Entonces, todas estas funciones se pueden estar llamando muchas veces. Significa que si tienen un print por ahí, van a estar imprimiendo en consola muchas veces y puede ser bastante abrumador. ¿Qué queremos imprimir? No sé, algo que compruebe que logramos hacer una colisión. Imprimamos choque y signos de admiración. Listo. Entonces, si me choqué con alguien o si entré al collider de alguien más, voy a imprimir en la consola choque. Grabemos. Y en Unity, si ustedes corren el juego, todo lo que salga en la consola les va a salir en esta linecita chiquitica de acá.
Eso puede ser bastante difícil de leer, pero ustedes pueden ir a la consola como tal. Normalmente suele estar acá. Si por alguna razón no encuentran la consola ahí, pueden irse a Windows y buscar la consola por aquí en algún lado. Aquí va a aparecer todo lo que la consola tenga que escribir. Así que si corremos el juego, deberíamos encontrar por lo menos una impresión de choque si me choco con alguna moneda, ¿sí o no? Nos estamos chocando con la moneda, pero no está saliendo el mensaje en la consola. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando aquí es que nuestra bolita es un objeto completamente físico. Si recuerdan, es un objeto físico porque tiene un rigid body. El jugador tiene un rigid body. Y hacer un objeto físico, por defecto, lo que va a pasar es que si detecta que el collider de la esfera va a estar en el campo del collider de otro elemento cualquiera en el campo, como las monedas o el piso o las paredes, no lo va a permitir porque los objetos físicos no pueden estar ocupando dos objetos físicos o dos colliders no pueden estar ocupando el mismo espacio. Va a generar un choque. Entonces, lamentablemente así es como funciona Unity. Tenemos que hacer un par de cambios. El primer cambio es que la moneda, listo, sí, la vamos a utilizar su collider, pero digámosle a Unity, hey, Unity, sí, su jugador es un objeto físico y sí, los dos colliders se están chocando, pero resulta que no tiene que ponerse a hacer el choque con la moneda porque esta moneda no necesariamente es un objeto físico, ¿sí? Esta moneda es en realidad un trigger, ¿sí? Mi collider no sirve para evitar que se choque con la gente. Mi collider sirve para saber si alguien está en la misma posición que yo, porque yo estoy pensado para ser recogido, pero pues necesitamos que los colliders se choquen. Entonces tenemos que ir a una moneda como tal, ir a su collider, en este caso un Sphere Collider, y seleccionar esta opción de acá, esta opción que dice que es un trigger. Seleccionamos el trigger y ahora sí, le estamos advirtiendo al mundo, hey, mi collider no está hecho para simular colisiones. Mi collider está hecho para que ustedes detecten que se chocaron conmigo y hagan algo al respecto. ¿Sí? Entonces, si corremos el juego ahora y nos chocamos con la moneda, ¡hey! Ahí está el mensaje que chocó. Y si se dan cuenta, ya no chocamos terriblemente con el objeto. Ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero chocarme de una forma física con el objeto y aún así detectarlo? Hay formas y formas de hacerlo, pero ya tienen que meterse con el motor de físicas directamente. Esta es la forma más sencilla de detectar una colisión entre dos objetos. Obviamente en este mismo instante solo está funcionando con una moneda. Tenemos que actualizar el prefab para que todas las monedas detecte que son un trigger. Si lo recuerdan es seleccionar el objeto que nosotros cambiamos, ir a el prefab, overrides y decirle que lo aplique a todos. Con eso, ya todas nuestras moneditas están detectando el choque. Bien, espectacular y genial. Genial, ya estamos detectando el choque como tal, pero pues no queremos que simplemente se imprima un mensajito ahí en consola cada vez que hacemos el choque. Queremos coger la moneda como tal. Coger la moneda puede significar muchas cosas, que se le sume a uno puntos, que uno recupere vida, que uno consiga eh, algo para un objetivo, puede significar muchas cosas. Por ahora, más adelante lo vamos a hacer un poquito más elaborado, pero por ahora simplemente vamos a destruir la moneda, la vamos a desaparecer de la escena para indicar o dar la sensación de que la cogimos. Entonces, vamos a pedirle a Unity destruya el objeto con el que el jugador se chocó. Y eso es fácil hacerlo, porque Unity tiene una función a la que podemos acceder siempre que se llama destroy. Obviamente utilicen esta función con cuidado porque van a destruir el objeto de la escena y ya no es posible recuperarlo. No lo van a borrar del proyecto, tranquilos. Simplemente en la escena donde está ese proyecto ya no va a estar más. Y si hay scripts asociados o componentes asociados a ese objeto, van a perder su efecto. Así que tienen que utilizar con cuidado esta función. ¿Qué queremos destruir? Tenemos que pasarle el game object que vamos a destruir. El problema es que lo único que tenemos a nuestra disposición es el collider con el que nos chocamos. Si le decimos otro, lo único que vamos a destruir es el collider. Entonces la moneda va a seguir estando ahí, pero ya no nos vamos a poder chocar con ella porque destruimos el collider. Entonces eso no nos sirve.
La buena noticia es que el collider sabe a cuál objeto le pertenece. Le podemos pedir el favor de que nos lo diga. Y como lo recuerdan, pedirle el favor a cualquier cosa en C# es con el operador punto. Entonces le vamos a pedir, por favor, deme su GameObject. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Punto y coma para que nos compile y podemos tratar de probarlo. Guardamos. Esperamos que Unity compile. Verificamos que todo está bien y ejecutamos. Entonces, no tenemos que hacer ningún cambio en las monedas porque el que está haciendo la operación de destruirlo es el jugador. Lo único que hicimos fue detectar a la moneda. Entonces, si nos movemos hacia la moneda y chocamos con ella, la destruimos. Se pueden dar cuenta que la moneda desapareció de la jerarquía de la escena. Si nos vamos a la otra, desaparece, desaparece, desaparece y desaparece. Entonces, genial, está funcionando el asunto completamente. Obviamente estamos destruyendo completamente las monedas. Si por alguna razón no quieren destruir las monedas, simplemente hacer que dejen de verse, pueden hacerlo de esa manera, solo que toca cambiar un poquito el código. Si volvemos al código, en vez de pedirle a Unity que se destruya, le podemos pedir al objeto como tal que deje de mostrarse en la escena. Entonces, voy a eliminar el destroy, pero sigo pidiéndole al GameObject del otro, del collider con el que me choqué, que haga algo. Entonces, esta vez lo que quiero decirle es que por favor ejecute una función que se llama setActive. Usted va a ser un objeto activo o no. Y le voy a decir, no, usted no es un objeto activo. Y la forma de decir no en programación es con true o con false. Entonces le voy a pasar por parámetro false. Por favor, GameObject asociado al collider del otro con el que me choqué, por favor, pónganse inactivo. Eso es básicamente, voy a grabar de una vez, como si nosotros cogiéramos un objeto cualquiera y quitáramos o pusiéramos este chulito. ¿Sí ven? Si quito el chulito, desaparece el objeto de la escena. Sigue existiendo el objeto en la escena, pero no podemos interactuar con él. Si pongo el chulito, vuelve y aparece el objeto. Eso es lo que estamos haciendo, prendiendo o apagando este chulito. Entonces, si volvemos y ejecutamos, vamos hacia el objeto y desapareció del juego, pero en la escena sigue existiendo. La moneda sigue estando en memoria, por así decirlo. Lo mismo con todas las demás. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, tal vez quieren destruir el objeto completamente o simplemente desactivarlo. Depende de muchos factores. Si ustedes quieren recuperar el objeto en algún otro momento de la escena, como no sé, volver a reaparecer las monedas para, no sé, un segundo intento o tratar de hacerlo más rápido, algo se nos ocurrirá. Obviamente no quieren destruirlas porque volver a crearlas es muchísimo más complicado. Simplemente quieren apagarlas o prenderlas. Pero, obviamente, si solamente las apagan o las prenden, las monedas siguen existiendo en memoria. Esto están ocupando espacio en memoria. Entonces, imagínense que sean, no sé, las balas de un enemigo que está disparando una metralleta. Dispara 800 balas por minuto. Si todas esas balas siguen existiendo en memoria, su computador se va a quejar en algún momento. Entonces, dependiendo de lo que quieran hacer, ustedes van a querer o destruir el objeto o simplemente desactivarlo.